Nosotros a esto lo llamamos inclusión sanitaria de las políticas de salud mental, es decir, dar inclusión sanitaria a esa política. En segundo lugar, la idea de que, bueno, la internación en el Hospital General tiene que ser muy breve, tiene que ser para estabilizar el cuadro y luego tiene que seguir un camino diverso a la internación. Entonces, el segundo componente de financiamiento con el que la Dirección Nacional está operando tiene que ver con la creación de centros de día, de hogares, de emprendimientos y de dispositivos de atención domiciliaria y en comunidad para aquellas personas que tienen rápidamente, luego estabilizado el cuadro, que salir de la situación de internación. Tal como lo plantea la ley, por otra parte. Así que esto tiene que ver con toda una serie de dispositivos que usualmente se les llaman de rehabilitación. Nosotros un poco dudamos de esta terminología porque justamente proviene del enfoque tutelar y en todo caso lo que nos planteamos son dispositivos de inclusión social y de atención basada en la comunidad. Pero en el marco de esos dispositivos está claro que tiene que ver con justamente una promoción de derechos, por una parte, y de acceso a servicios de salud cercano a la comunidad. Cuando digo promoción de derechos me refiero al acceso al trabajo, el acceso a la vivienda, el acceso a espacios de contención, acceso a espacios de recreación y culturales y deportivos, etc. Es decir, a todo aquello que hace que una persona pueda justamente salir de la internación y continuar con su tratamiento cuando éste es necesario, pero ya no como condición la vida en el hospicio. Y por último, y este es el aspecto más complicado, más difícil y más extenso, ustedes conocen todos la extensividad de nuestro país, y tenemos una dificultad básica en la accesibilidad de la población. La accesibilidad de la población a servicios de salud mental es sumamente desigual, sumamente desigual. Nosotros tenemos lugar en nuestro país donde para acceder a un servicio de salud mental hay que hacer 300 kilómetros, por ejemplo. La ciudad de Buenos Aires en ese punto es una excepción, y quizá quienes vivimos aquí ahora estamos acostumbrados a una accesibilidad que otros espacios territoriales de nuestro país no tienen, y entonces para esto hemos diseñado una estrategia de atención primaria por la cual lo que nosotros estamos proponiendo es que cada ciudad, cada pueblo tenga al menos un servicio de atención primaria que permita una atención de los cuidados en salud mental en un sentido amplio con todas las profesiones del campo, y en ese sentido estamos apoyándonos en la única infraestructura nacional, provincial y municipal, a la vez, que es la estructura de los centros de integración comunitaria, que a su vez nos permiten contar con una infraestructura que no es exclusivamente sanitaria, sino que es esencialmente intersectorial. Los centros de integración comunitaria participan todos los ministerios del área social, por lo cual nos pareció incluso desde ese punto de vista superador respecto de los centros de atención de la salud, que exclusivamente operan desde los servicios de salud, y en ese punto estamos este año creando 150 servicios en todo el país de atención primaria. Hemos empezado por 10 provincias, las provincias de Chaco, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, La Rioja, Jujuy, Santiago del Estero, Río Negro y me queda una, y Salta. Estas son las 10 primeras provincias con las que estamos trabajando para crear en cada uno de sus SIC un equipo completo de salud mental con profesionales y operadores comunitarios que trabajen desde la atención primaria. Este último aspecto tiende a cubrir justamente los criterios de accesibilidad para toda la población, puesto que se concentran estos centros en lugares donde justamente no hay otra infraestructura. Es decir, el criterio de construcción y de puesta en implementación justamente es el criterio de vacío de presencia por parte del Estado. En lo que respecta a la ley nacional, nosotros ahora estamos en la etapa de reglamentación, un poco lo contó el doctor Alem. La reglamentación está teniendo un mecanismo participativo, hemos recibido en ese sentido el día mismo de la promulgación de la ley la orden de nuestra presidenta de utilizar el mismo mecanismo que se utilizó para la ley de medios. Entonces estamos generando el mecanismo participativo, incluso a costa de algunos colegas y compañeros que piden que la reglamentación esté ya y que nos han solicitado apurar los plazos, porque es cierto que necesitamos una reglamentación cuanto antes de la ley para implementar otros dispositivos que la requieren. Y en este punto estamos finalizando ese periodo de consulta el 26 de julio, se están realizando foros en el interior del país, algunos organizados por las mismas organizaciones de esas provincias, como ocurrió en el caso de Jujuy, de Tierra del Fuego, de
de la provincia de Río Negro, han hecho foros. Se ha realizado también, se va a realizar, perdón, un foro la semana que viene en La Plata. Se está organizando un foro para la provincia de Santa Fe, en la misma ciudad de Santa Fe, y así, digamos, nosotros vamos tomando noticia de distintos foros de participación desde la cual se van a plantear propuestas. Y nosotros hemos realizado un encuentro nacional con todas las direcciones de salud mental de cada provincia, en la cual cada una de esas direcciones provinciales ha hecho propuestas para esa reglamentación. También está trabajando fuertemente la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el INADI, varios organismos, la Defensoría General de la Nación, realizando propuestas concretas para la reglamentación de la ley, y también hemos recibido ya, y suponemos que vamos a seguir recibiendo hasta el 26 de julio, propuestas de la sociedad civil. Hemos recibido propuestas de organizaciones como el CELS, la Red FUB, que es una red de familiares, usuarios y voluntarios, y otras organizaciones de la comunidad. Pero el objetivo, que es llegar a la reglamentación cuanto antes, toma por principio introducir algunos aspectos de clarificación, que por supuesto toda ley es perfectible, tiene mucho para mejorarse, y tenemos solo dos límites, que es no legislar con la reglamentación y no reglamentar lo que la ley no ha previsto, digamos así. Es decir, tampoco la reglamentación de la ley tiene estos límites, y en eso nos estamos moviendo. En lo que respecta a la aplicación de la ley, nuestro país ha asumido, en un encuentro que se realizó en Panamá en febrero de este año, ha asumido una posición que toda la OPS ha dado a todos los países, y es que para el 2020 no haya más manicomios en toda la región americana. Este es el compromiso que a su vez nuestro ministro, el ministro Mansur, asumió, y estamos trabajando para eso. Nosotros, y con esto voy terminando, hemos asumido desde la participación de los familiares que se han integrado en nuestra dirección nacional concretamente, es decir, son parte de la dirección, son empleados de la dirección también, y también se han sumado pacientes a la política pública en nuestra dirección. Desde esa interdisciplina ampliada hemos tenido que incorporar abogados, hemos tenido que incorporar antropólogos, sociólogos, porque la dirección nacional, lo que había antes, que era una unidad coordinadora, solo tenía psiquiatras y psicólogos, y hemos tenido que desarrollar todo un trabajo de ampliación del espectro de los profesionales para el campo, también hacia adentro de nuestro mismo organismo. Digo, nuestro ministro ha asumido una decisión, y es que nuestro país se sume a la estrategia general del OPS para las Américas, que tiene que ver con que no haya más manicomios para el 2020. Esto fue fruto de una reunión que retomó una vieja declaración ya de 1990, la Declaración de Caracas, en la cual ya se planteaba la reforma psiquiátrica. Bueno, a 20 años se dijo, bueno, 10 años más y cerremos esto. Digamos, no podemos seguir eternamente diciendo que hay que reemplazar los manicomios. Así que un poco esa fue la decisión que se ha tomado, y nosotros estamos encaminados en eso. ¿Qué ha ocurrido en este año? Bueno, en este año lo que ha ocurrido es que se han cerrado 1.500 camas psiquiátricas monovalentes. Cuando hicimos el estudio en mayo del 2011, nos encontramos con que en vez de haber 10.460 camas, había 9.800 y algo. Perdón, 8.900 y algo, o sea, 1.000 menos. Son 1.500 camas menos. Lo que nos dio un poco de miedo también, porque es demasiado 1.500 camas menos, entonces nos pusimos a ver qué había sido de los pacientes, de esos 1.500 pacientes, porque no queríamos repetir esta experiencia que contó el doctor Alem, y es que también se ha hablado de desmanicomialización llevando a los pacientes a la calle. Entonces empezamos a estudiar qué había pasado con los otros dos subsistemas, y en todo caso, qué es lo que había ocurrido con estas personas. Y nos encontramos con que lo que había ocurrido es que habían crecido las camas en comunidad. Pasamos de 400 a 1.000 camas en comunidad en un año, y entonces había 600 residencias más en comunidad, con el giro cama que esto implica. Como ustedes saben, las personas tienden a agruparse, a afiliarse, a convivir. Nuestro país no es un país de personas que vivan solas prácticamente, salvo en las grandes urbes. Y entonces lo que pasaba mucho, esto nos contaban algunas provincias, que ellos sacaban a la persona como parte del tratamiento hacia un hogar o residencia, inmediatamente se vinculaba con la comunidad y terminaba yéndose, o porque se casaba, o porque se amigaba con alguien, o porque la familia lo veía mucho mejor y entonces lo retornaba a su casa, etcétera, etcétera. Es decir, que la dinámica que toma una residencia comunitaria hace que el giro cama sea mucho mayor, a su vez, hacia la comunidad. Lo mismo ocurre con el Hospital General. Nosotros vimos un aumento de 800 a 1.300 camas en Hospital General, 500 camas más,
Y esto también hace que las personas no terminen hospiciadas, es decir, que en vez de quedarse eternamente o casi en el manicomio, tengan un girocama de 2, 3 días, 4 días, una semana lo más, y terminen nuevamente en su casa. Entonces esto también va frenando el flujo de personas que terminan en hospicios. Estas dos cuestiones, el aumento de 500 camas en Hospital General y el aumento de 600 camas en la situación de vida comunidad, ayudó a esto. Ya termino. Entonces, me iban a preparar un cartelito de que sí, pero me di cuenta, sí. Entonces, para cerrar entonces, ¿qué les quiero mensurar con esto? Que no tenemos un seguimiento uno por uno de esos 1.500. La ley nacional plantea, entre otras cosas, que tenemos que hacer un censo nacional de pacientes. Esto lo hubiera permitido, pero nuestro país no sabe esto. Esa es la verdad. Y entonces esos 1.500 lo tenemos que ir siguiendo de un modo un poco más colectivo. Entonces lo que sí pudimos ver es que han crecido mucho las camas en comunidad y que han crecido mucho las camas en Hospital General y que muchos de esos pacientes retornaron a sus casas. Esto no quita de que hubiera algún caso, por supuesto, en el que no se dio de la mejor forma. Esto primero, resultado de la aplicación de la ley, no tienen que ver tanto con lo que la Nación ha hecho, más allá de estos apoyos y este financiamiento del que les hablé, sino con que las provincias van asumiendo esto. Y eso es muy importante como política pública y recurso al federalismo que implica una política nacional. Es decir, que lo que ustedes estuvieron preguntando en la apertura respecto de hasta dónde vamos a ir con la ley nacional desde el punto de vista de la responsabilidad de la nación en este punto, tiene sus bemoles, digamos. Las provincias son autónomas y tienen sus propios sistemas de salud y de salud mental en particular. Tienen su propia legislación, por otra parte, que ahora van a tener que adecuar a la ley nacional. Pero también es cierto que la nación tiene una serie de obligaciones, que la Secretaría de Derechos Humanos conoce muy bien porque es de su injerencia y que tiene que ver con los compromisos internacionales, y que el Estado es responsable de la asunción de esos compromisos internacionales y del cumplimiento de la legislación interna también. Entonces, en ese marco nos estamos moviendo, es un marco muy sensible, hay muchas tensiones, más en un año electoral. A nosotros, de todos modos, no nos ha dificultado esto. Como les decía, en los últimos 2 meses firmamos 10 convenios de colaboración con 10 provincias de todos los tonos políticos, desde el socialismo, pasando por el radicalismo, hasta las distintas versiones del PJ. Es decir, hemos trabajado, estas 10 provincias reúnen un grupo colectivo de decisores políticos de muy distinto origen. Sin embargo, eso no ha dificultado este punto. Sí, la dificultad mayor no está tanto ahí, sino en el pensamiento manicomial, y con esto cierro. El pensamiento manicomial está en todos lados. Está en el Hospital General, que no quiere atender a los pacientes, está en el centro de salud, que cree que puede elegir a quien quiere atender, está en algunas familias que sienten que ya no pueden más y que entonces empiezan a ver el recurso del hospicio como un recurso que lo suplante en algo que ya les resulta imposible de sostener. Y están los profesionales, sobre todo. Victoria citó un ejemplo muy claro y yo siempre también lo traigo porque me parece muy eficaz, y es los profesionales que atienden durante años a personas que no se sabe quiénes son y no hacen nada para reconocerlos, ¿no? Hace poquito el Hospital Alcorta de Santiago del Estero terminó reconociendo a una persona que estaba desaparecida hace muchísimos años, y eso lo hizo desde el año 77. Esta persona estaba auspiciada y resulta que se sabía quién era. Solo hizo falta hacer el famoso pianito, sacarle las huellas, entregarlas a la Policía Federal y se supo quién era, 32 años después. 32. Esto ocurrió exclusivamente porque alguien decidió hacerlo. Durante esa cantidad de años, y numerosos profesionales lo atendieron creyendo que esa no era su tarea. Bueno, eso es lo manicomial. Ahí está lo manicomial. Gracias. Bueno, muy bien.